Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Jorge Staulis. Soy investigador de la Universidad de Concepción y tengo a mi cargo los proyectos de economía circular externos. Nosotros no vamos a abordar el tema de economía circular como el concepto que se ha estado abordando hasta la fecha, sino que con un objetivo específico. Queremos producir fertilizantes. Y para ese tema vamos a hacer un pequeño diagnóstico de qué es lo que pasa hoy día y qué es lo que se entiende por fertilizante, ¿ya? De acuerdo a la legislación vigente en el país. Entonces vamos a partir con los conceptos básicos de lo que es la economía circular, que básicamente es la reutilización con el objetivo de ayudar a las empresas y consumidores a una transición desde una economía lineal, es decir, extraer, producir, reducir, ¿ya?, a una economía circular. Con lo cual vamos a reducir la dependencia de las materias primas que no producimos en el país, optimizar la generación de residuos, porque es realmente importante el tema de los residuos. Hoy día los residuos nosotros los abordamos por nuestro uso personal en nuestras casas. O sea, lo tiramos a la basura y eso es todo. ¿Cuántos de los presentes que hay acá hacen una actividad de compostaje en su casa? Muy pocos. ¿Ya? Sí, don Víctor, ya sé que usted lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, predicamos y en realidad es poco lo que hacemos realmente, ¿ya? O sea, hacernos incluso la pregunta, ¿cuánto de los residuos que producimos en nuestra casa son orgánicos y cuántos no son orgánicos? ¿Se han hecho esa pregunta? O sea, más del 50% de la región metropolitana son orgánicos, o sea, susceptibles de compostarse absolutamente. Y un tema realmente importante es el tema de la energía. Ya aquí hay un efecto muy importante sobre la energía. Entonces, vamos a exponer que queremos pasar de una producción lineal a una producción circular. O sea, de una rueda, que era de piedra, a una rueda hecha por la NASA. O sea, ¿cuál es la evolución que ha habido ahí? Sigue siendo una rueda. O sea, este tema de economía circular es tan antiguo como todos nosotros. Eso quiero decirles con este ejemplo. Hay cosas y términos que se ponen de moda. Honestamente, yo llevo muchos años trabajando en esto y no le encontraba un nombre a lo que hacía. Hasta que de repente alguien me dijo economía circular. La empecé a estudiar, efectivamente, eso es lo que hago. Y van a ver a continuación. ¿Por qué es importante el concepto de economía circular? Porque está en directa relación con lo que nos está pasando con el estrés hídrico en el planeta. Estas son cifras proyectadas hacia el año 2040. Ustedes pueden ver que nuestro país está dentro de los peores. Dentro de los peores. O sea, en estas jornadas realmente el tema del agua se ha tomado la actividad y debería seguir tomándosela. Ahora, entrando de lleno a la generación de residuos a nivel nacional, los residuos a nivel nacional se separan en dos grupos. Los celestes son los no peligrosos y los naranjos son los peligrosos. Es decir, aquí tenemos la mayoría de los residuos que producimos en Chile son no peligrosos. Y esto es un tema fundamental para lo que vamos a tratar, ¿ya? ¿Qué son los residuos no peligrosos? Básicamente, residuos industriales, residuos sólidos municipales, lo que estábamos comentando, y lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas. Entonces, los residuos peligrosos, en honor al tiempo, ni siquiera los voy a abordar, pero quiero que se queden con la idea que es algo menor. Y de repente tendemos a darle más importancia que la que tiene. No digo que no sean importantes, por favor. No digo que no sean importantes, pero tenemos por lo menos que intentar resolver esto. Y aquí podemos ver cuál es la eliminación y valorización de residuos no peligrosos el 2016. O sea, de 8 millones de toneladas en la región metropolitana, prácticamente 1 tonelada nomás
o sea, 1 millón de toneladas, se está reutilizando. O sea, es bajísimo. Me refiero a la región metropolitana porque las otras definitivamente son más pequeñas. ¿Ya? Luego tenemos la tasa nacional de valorización y reciclaje. Todos estos datos están disponibles en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ustedes se fijan que la proporción de reciclaje, 10%, subió un poquito, al 13%. O sea, de un año a otro es muy poco lo que sube. Entonces, el tema de reciclar es relevante. Y quiero que nos quedemos con esta segunda idea. O sea, residuos peligrosos o no peligrosos y reciclar. Y ahora voy a tomar esta imagen que básicamente habla del desarrollo de cualquier empresa. Antes, en la década del 50, cuando uno veía que se instalaba una fábrica en un sector, era progreso. O sea, uno veía chimeneas y era sinónimo de progreso, pero inmediatamente. O sea, ojalá yo tuviera más chimeneas. Pregúntenle a la gente de hace 50 años en Puchuncaví si no pensaban que instalar esto era importante. Por eso lo instalaron. Hoy día vayan a preguntarle si pueden instalar una. Porque parece que nosotros tenemos una costumbre de actuar en forma pendular. O nos vamos de un lado y después nos vamos al otro. Y en realidad la vida está hecha matices. No es ni blanco ni negro. Entonces, ustedes ven acá, en la década del 50 no había ningún sistema de mitigación de emisiones. Ninguno. Luego empiezan a aparecer algunos filtros, luego se agregan más filtros, luego en la década del 80 se agregan los equipos para capturar los dióxidos de azufre, los SO2. ¿Por qué son importantes? Porque el SO2, en contacto con la humedad atmosférica, es lo que da origen a la lluvia ácida. Luego tenemos las capturas de los nitrógenos, los NOx, los óxidos nitrosos. Ya entonces, ya lo sumo que tenemos es esto. Capturar las emisiones de los NOx, capturar las emisiones de los SO2. Pero yo les tengo que decir que no lo voy a mostrar acá, pero se los voy a decir, el ciclo del azufre es un ciclo súper complejo. Y los elementos principales en la nutrición animal, o sea, en la nutrición vegetal, son nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio. Los dos últimos ya no son microelementos, están como macroelementos. Y ustedes dirán, ¿por qué ocurre esta situación? Porque a nivel mundial, esta tecnología de controlar las emisiones de los dióxidos de azufre ha afectado el dióxido que está en la atmósfera. Y eso ha hecho que el ciclo mundial del dióxido se vea alterado. Por un lado, la lluvia ácida era perjudicial, pero por otro lado nos aportaba azufre. Porque el azufre que teníamos en el suelo ya lo comimos. La cuenta de reserva se acabó. Esto es tan así, lo que le estoy diciendo, que cuando explotó el volcán Hudson y el volcán Chaitén en Coyhai, que hace ya 20, 25 años atrás, ya el Hudson principalmente, todos dijimos se nos mueren todas las praderas de leguminosa que teníamos allá. Medio metro de ceniza y no había nada que hacer. Bueno, en la primavera y el verano nunca habíamos tenido praderas de leguminosa tan hermosas. ¿Y qué era lo que pasó? Azufre. Azufre y cenizas. Y ahí se empieza a estudiar el tema del azufre y nos vamos al tema pendular. Siempre es pendular. Oye, necesitamos azufre. Listo. ¿Y cuál es el problema de los fertilizantes en general? Es un tema de logística. Eso significa, ¿ya?, que teníamos que transportar azufre a Coyhai, a Aysén, a toda esa zona. Flete caro, camión, barco. Bueno, vamos a llevar el azufre más concentrado que tengamos. ¿Cuál es el más concentrado? Azufre elemental. Ese, 99,9% de azufre. Pero nadie se preguntó en ese minuto cómo las plantas asimilan el azufre. Y las plantas las asimilan no como S, como SO4, como sulfato.
Y el S se tiene que transformar en SO4. ¿Y cómo se transforma? A través de un proceso de oxidación. Y si tengo oxidación, ¿qué necesito? Necesito bacterias, necesito temperatura, necesito humedad. Humedad a capacidad de campo. Temperatura a nivel del suelo sobre 15 grados Celsius, a nivel de suelo abajo. Y la presencia de las bacterias. Y como es una oxidación, se generan protones. ¿Y qué hacemos? Ahora acidificamos el suelo. Puta grande. Acidificamos el suelo. Listo. Ahora, 20 años después, estamos mandando carbonato de calcio para allá. Es decir, cal agrícola. ¿Se dan cuenta? Nos vamos de un extremo a otro. Por eso me pareció muy interesante la presentación del profesor Seguel, porque la base de cualquier cosa que se quiera hacer es el suelo. Es como esto. Nosotros vamos a construir este edificio y ¿de qué es lo primero que nos vamos a preocupar? Del suelo. ¿Cuántos edificios se cayeron para el 2010 por problemas de mecánica de suelo? En agricultura es lo mismo. Coloquemos la variedad que usted quiera, el frutal que usted quiera, la semilla, el híbrido, cómprese el tractor que quiera. Pero si el suelo no está bien manejado, ¿qué pasa? Entonces, se transformó todo esto en una solución y a su vez en un problema. Y ahí es donde entramos nosotros con la economía circular, y a donde vamos ahora. Entonces, antes de irnos directamente a eso, tenemos que ver qué es lo que se hace con lo que se produce aquí. O sea, aquí hay productos que se producen. Y de acuerdo a la RCA de cada empresa, tendrán que ir necesariamente a un vertedero. Eso es lo que dicen generalmente las RCA. Entonces, podemos usar este tipo de vertederos o podemos usar este otro tipo de vertederos. Estos son para cenizas y yeso de centrales termoeléctricas y estos residuos urbanos. Entonces, ya, nosotros como Universidad de Concepción, ¿qué es lo que hacemos? Vemos cuál es el problema, tratamos de buscar una propuesta de solución y desarrollamos un proyecto que tiene que terminar en una solución real, no en un paper. El que quiera buscarme a mí en publicaciones no me va a encontrar. No publico. Mi colega, el doctor Sandoval, sí, él publica. ¿Ya? Entonces, nuestro enfoque, a través de la Facultad de Agronomía, les quiero presentar 3 casos que hemos trabajado. Centrales termoeléctricas, plantas de tratamiento de aguas servidas y la minería. En cada uno de los casos, en las centrales termoeléctricas trabajamos con yeso, cenizas de carbón y cenizas de biomasa. Entendiendo por biomasa, residuos vegetales. Lodos, compost y lo mismo acá en la minería. Y un tema que estamos empezando a trabajar ahora, que es agua de mina ricas en sulfatos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es qué es lo que es un fertilizante. Y en realidad la Biblia nuestra para un fertilizante es la ley 3557 del Ministerio de Agricultura de 1981, que se está tratando de modificar por una nueva ley y que se está avanzando. Pero mientras no sea ley, esto es lo que manda. Y se entiende por fertilizante toda sustancia o producto destinado a mejorar la productividad del suelo o las condiciones nutritivas de las plantas. Y dentro de los fertilizantes están los abonos y las enmiendas. ¿Qué es lo que es un abono? Alguna fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, lo que nosotros conocemos hoy día como fertilizante. ¿Qué es lo que es una enmienda? Algo que corrige alguna propiedad física o química del suelo. Por ejemplo, los carbonatos de calcio, los sulfatos de calcio, los carbonatos dobles de calcio y magnesio. Por si no me entendieron, el primero es la cal agrícola, el segundo el yeso agrícola y el tercero es la dolomita. ¿Ya? Tendemos nosotros a usar mal el idioma. En honor a usted, don Víctor, no dije cal agrícola primero. La cal agrícola, para lo que no existe como producto, quiero aclararlo. ¿Tenemos un lápiz por casualidad?
Muchachos, ¿tenemos un lápiz, un plumón? El mineral más abundante que hay en la Tierra es esto. Carbonato de calcio, también conocido como caliza o calcita, tiene varias derivaciones. Si esta cosa yo la muelo, más molienda, que me quede menor a 60 ASTM malla, es lo que se conoce como cal agrícola. O sea, es un producto 100% natural. Si a este producto yo le aplico temperatura, aproximadamente unos 1200 grados Celsius, se transforma en esto, CaO, óxido de calcio. Eso es cal viva. Eso es cal. Y si a esto yo le aplico agua, se transforma en CaOH, que es cal hidratada. O hidróxido de calcio, cal apagada, cal para pintar, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que nunca nuestro producto que llamamos cal agrícola fue sometido a un proceso de temperatura en el cual podría haber generado esta condición. Nosotros usamos caliza molida. No voy a entrar en más detalles porque si no, no alcanzo a pasarles el resto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un fertilizante? Es un abono y una enmienda. Y por lo tanto nosotros tenemos en el suelo temas de fertilidad química, que lo vemos con los análisis químicos de suelo, temas de fertilidad física de suelo, que lo vemos con análisis físico de suelo, densidad aparente, porosidad, textura, y tenemos fertilidad biológica. Nos hemos preocupado normalmente de la fertilidad química y no hemos mirado las otras dos patas. Además, hay otras leyes que nos rigen del Ministerio de Salud, de la Secretaría General de la Presidencia, y que cada una de ellas, por ejemplo, en el primer caso, ¿se recuerdan que yo les mostré los residuos peligrosos y no peligrosos? Bueno, tienen que ser sometidos a esto y se determina si es peligroso o no es peligroso. Luego, si el residuo es no peligroso en una planta de tratamiento de agua servida y quiero usarlo en agricultura, le aplico el decreto número 4. El decreto es súper claro al respecto. Y si tengo residuos agroindustriales, una planta de jugo, una planta de tomate, vitivinícola, le aplico el número 3, que es prácticamente lo mismo. O sea, para cada cosa el país se ha ido dando una legislación. Podrá ser buena o mala, pero tenemos. Entonces, ¿a qué voy yo con la economía circular? A un concepto de sustentabilidad. Y la sustentabilidad no es solo una frase, está compuesta de 3 cosas, que tiene que ver con aspectos ambientales, sociales y productivos. Y los 3 en conjunto tienen que sumar 0. Si hay uno de esos 3 estamentos que tenga un valor positivo, ese valor positivo es en desmedro de alguno de los otros. Y ahí, mis estimados amigos y amigas, ¿ya?, está el origen de los conflictos que tenemos nosotros. Hoy día no puede ser que queremos instalar un proyecto de lo que sea y es sinónimo de conflicto. No puede ser. No puede ser. Entonces, si entendemos eso, tenemos un aspecto social. La comunidad es súper importante. Pero no solo en el concepto del llavero y el gorro. No, señores, es mucho más que eso. La parte económica, o sea, el empresario que está haciendo el riesgo, porque él está haciendo un riesgo, tiene que tener un retorno, pero el retorno no puede ser a costa de la comunidad. Y por último,
está el aspecto ambiental. O sea, de repente me toca, por ejemplo, ver situaciones productivas en distintas regiones del país donde veo un criadero de cerdos o de aves y le dan como bombo en caja por sus consumos de agua. Y al lado hay plantaciones de 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas de olivo o de frutales. ¿Quién está consumiendo más agua ahí? ¿Cuántos metros cúbicos por hectárea año consume un huerto frutal promedio? ¿6.000, 7.000 metros cúbicos? Los olivos, que son poca agua requieren, 1.500, 2.000. Una siembra de maíz no va a bajar de 7.000 metros cúbicos. Pongámonos a multiplicar. Pongámonos a multiplicar. Los invito a que busquen los datos. ¿Ya? Entonces, me gustaría poder solo un concepto dejar en ustedes, el concepto de sustentabilidad. Sustentabilidad no es lo mismo que responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial es una cosa total y absolutamente distinta. Es como decir, la responsabilidad es el camino por el cual voy a transitar para llegar a la sustentabilidad. Entonces, es base entender esto, porque si yo entiendo esto, evito conflictos. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ver el primer caso, que es el tema minero. Si yo tengo aguas de un proceso de minería que son ricas en sulfato, que es lo normal que ocurre en el país, porque hacemos explotación de cobre, una mina va a ser la extracción del mineral. Las minas de Codelco hoy día están con menos de un 1% de ley. Eso significa que si yo exploto 100 kilos, 1 kilo es mineral. Y los otros 99 kilos son estériles. Y esos son los que dan origen a los famosos relaves. Entonces, como yo tengo que sacar todo este material, ese 1% lo muelo finamente. Chancadores mandíbula, chancadores secundarios, después paso a molinos bola, hasta que lo dejo lo más fino posible. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar las superficies de contacto de forma tal que yo pueda después aplicarle productos para extraer ese 1%. Y cuando lo extraigo, se va. Pero siempre se me va a ir algo de sulfatos ahí. Y esas aguas tienen sulfatos. O sea, la norma chilena habla que deben haber para riego 250 miligramos por litro de sulfato en el agua. Para consumo humano son 500. Nosotros nos hemos encontrado con estos con valores de 1.800, 2.000 y 3.000. Entonces, si lo miro así es un problema. ¿Están de acuerdo? Pero es agua. Es agua. Y mucha agua. Entonces, bueno, apliquemos tecnología. Hagamos algún proceso para tratar esta agua. Puede ser químico, biológico o intercambio iónico a través de una osmosis o nanofiltración. En general, lo que nosotros estamos recomendando como universidad es la nanofiltración y nos va a dar dos productos. Por un lado, nos va a dar un agua con la concentración de sales que nosotros queremos. Por ejemplo, puedo bajar de los 2.000 a 50, siendo que la calidad de riego es 250, o sea, estoy muy por debajo. Resuelto el problema. Pero inmediatamente me genera un segundo problema, que va a haber un flujo de agua que va a tener concentrado todos esos sulfatos. ¿Dónde los voy a botar? ¿Dónde los voy a tirar? ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces ahí nuevamente volvemos a pensar y decimos, bueno, apliquemos calcio. ¿Alguna fuente de calcio? Calviva. Y lo hago reaccionar el sulfato. El sulfato es SO4. Si yo aplico CaO, se va a formar CaSO4. ¿Qué es lo que es eso? Yeso. Yeso agrícola. Listo, resuelto el problema. O sea, por un flujo tengo agua y por otro flujo tengo un fertilizante.
¿Se dan cuenta que se puede hacer? Y estas son tecnologías validadas. Nosotros como universidad tenemos un proyecto que se hizo hace un par de años, que está aquí, que es una unidad móvil metida en un contenedor, que es una, para desalarla diseñamos originalmente. Está todo metido en un contenedor y te puedo hacer 100, 200 metros cúbicos día, depende de la jornada de trabajo que tenga, te puedo hacer eso. Y si quiero más volumen de agua, coloco más unidades, en línea, en paralelo, indiferente, ¿ya? Pero puedo hacer eso. Entonces me va a salir en un estanque el agua y en el otro el concentrado. Ya, este concentrado lo ataco con Calviva. Pero también lo podría atacar con amoníaco, NH3. ¿De dónde lo saco? De la atmósfera. Recuerden que los alemanes así nos maltrataron el salitre que teníamos. Y hicieron la urea sintética. Esto da como resultado sulfato de amonio, otro fertilizante. ¿Está resuelto el problema o no? Por eso cuando les dije al principio, las cosas pueden parecer un problema o no parecer un problema. Y yo los invito a que no tomemos las cosas pendulares, no nos vayamos de un extremo a otro. En minería les podría contar muchos más casos relacionados con lo mismo, pero en honor al tiempo lo dejo así. Luego, acá tengo un típico esquema de una central termoeléctrica que funciona a carbón, lo que veíamos al inicio, pero fíjense, este equipo es el que captura el SO2. O sea, no es una estructura menor dentro de una inversión de una planta. En Chile hoy día tenemos 2 termoeléctricas que tienen esta tecnología. Una es la empresa AES Gener con las plantas del complejo Huasco, Guacolda, y la otra es Enel en Bocamina. Guacolda debe estar produciendo unas 200 toneladas diarias y Enel debe andar como unas 150 toneladas diarias. ¿A dónde van esas? A un vertedero. 100% un vertedero. Y es yeso puro, ya van a ver. El proceso es muy simple, ¿ya? Tengo agua con carbonato de calcio, en este caso no usé óxido de calcio, para hacerlo más barato todavía, para que mi huella de carbón sea menor. Hago todo el proceso, inyecto oxígeno y aquí tengo el yeso. Aquí está la fórmula, el material está disponible para el que lo quiera llevárselo. Y el resultado, tenemos el yeso fino y también lo puedo granular transformándolo en un fertilizante cualquiera. Y esto es un ejemplo que hicimos eran rocas en la central termoeléctrica Guacolda en Huasco y les propusimos mezclar yeso con ceniza, hacer el sustrato entre las rocas, nivelamos y sembramos pasto. Ahí está. El azufre tiene que ver, la deficiencia de azufre se nota en las plantas por una amarillez. Y uno podrá decir, es muy parecida entonces a la del nitrógeno, pero hay una diferencia. El nitrógeno es en las hojas viejas, ¿ya? Se produce la deficiencia porque se mueve. En cambio, el azufre no se mueve y ese es en las hojas nuevas. Por lo tanto, cuando uno ve un cultivo amarillo a simple vista, lo más probable que la primera impresión que uno dice es nitrógeno, debería cuestionársela y pensar que puede ser azufre, porque es en las hojas nuevas. Esto es solo un dato para entender dónde estamos parados. En Estados Unidos, el año 2011, se producía yeso sintético, se le llama FGD, Fluor Gas Desulfuration, ¿ya? Alrededor de 25 millones de toneladas al año. El 2017 ya va casi en 33 millones de toneladas. Reciclan el 70%. ¿Se acuerdan los valores de reciclaje que teníamos nosotros? 10, 12%, menos del 15%. Y para agricultura, ellos destinan más de 1 millón de toneladas.
En Europa, en Estados Unidos, en Asia, cuando uno quiere explotar una mina o una cantera de yeso, lo primero que le pregunta a la autoridad a uno es si hay una central termoeléctrica al lado. Si hay una central termoeléctrica y tiene los equipos FGD, le niegan el permiso de explotación de mina. Tiene que usar ese material. El mayor consumo de yeso, ¿dónde está? Está en la construcción, a través de las planchas de yeso cartón o volcanita que conocemos normalmente nosotros. ¿Ya? Y en Chile, la producción de yeso anda en torno a 1 millón de toneladas, de las cuales aproximadamente el 5% se destina a agricultura, 5-7% más o menos. 100% mineral. 100% mineral. Cuando yo le decía que entre las dos empresas puedo juntar más de 300 toneladas diarias, 300 por 3 son 9.000 toneladas al mes. Por 12 son más de 100.000, 120, 130.000 toneladas al año. O sea, podríamos cubrir el 10% o el 20% del requerimiento. ¿Y a dónde va a parar eso hoy día? A un vertedero. Al final voy a mostrarles un gráfico. Quiero pasar rápido. Esta es una típica planta de tratamiento de agua servida, que el principio es exactamente igual al de una casa. Más grande nomás, más chica. Santiago tiene, y el país en general tiene uno de los mejores sistemas de tratamiento de aguas servidas de Latinoamérica. Y eso no hay nada que decir. Es cosa de darse una vuelta por otros países y uno ve lo distinto que es. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que se produce? ¿Saben que ustedes que hoy día 2/3, y estoy siendo generoso en castigarlo, pero a lo menos 2/3 de los lodos de esta planta van a parar a vertedero? Pura materia orgánica. 2/3. Hoy día poder aplicar lodos de acuerdo al DS4 es sumamente engorroso en la zona central. O sea, ya las plantas hoy día han definido un radio de acción de 200 kilómetros desde esta planta. O sea, puedo llegar a la 5ª región, puedo llegar a la 6ª región, incluso hasta la 7ª región. ¿Ya? Pero hay que hacer los planes de manejo. En cambio, tenemos otro proceso adicional que es tomar el lodo y compostarlo. Porque el lodo, ¿qué es lo que es al final? Es una fuente rica de nitrógeno, pero está mal balanceada el carbono-nitrógeno. Entonces tengo que meterle carbono. ¿Dónde tenemos carbono en abundancia? Residuos de cosechas. ¿Qué pasa con las pajas de cereales en el sur del país? Exactamente. Démosle una vuelta en marzo en la Octava, o ahora la región de Ñuble, la región de Biobío y la región de la Araucanía. Las quemas son pero intratables. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por eso? En cambio, yo puedo recolectar eso, enfardarlo y mezclarlo con los lodos. Y aquí tienen un proceso industrial. Esta es una planta industrial de compostaje. Son más de 5.000 metros cuadrados donde llega el lodo, se mezcla, en este caso están usando acerrín y viruta ellos, lo tienen aproximadamente un mes. Estas chimeneas que se ven acá, básicamente el objetivo que tienen, a través de unos filtros con bacterias, capturar el amoníaco, el NH3, porque esa es la fuente del olor. Lo capturan con bacterias nitrificantes. Y después de 30 días los sacan a estas pilas y los tienen otros 60, 90 días más y los van dando vuelta. Y al final tú tienes compost. O sea, un olor a bosque húmedo, y el origen de esto era cerdos. Yo cuando lo vi, hace muy poco, no lo conocía, no lo podía creer. Dale. Absolutamente, pero yo te invito a que mires el compost como un producto que aporta algo, que es un abono. Aporta nitrógeno, fósforo, potasio.
y a su vez aporta materia orgánica. Entonces, miremoslo como un fertilizante, pero no te va a cubrir el 100% de los requerimientos de un cultivo. Y ese es el error que se comete. Se dice, oye, voy a reemplazar por compost el 100% de mi fertilización sintética. Absoluta, absolutamente. Absolutamente. Y te retiene mejor humedad, ya te mejora la estructura del suelo, la biología del suelo. O sea, vamos a darnos una vuelta por el secano costero del país y si somos observadores, vamos a notar que a lo menos falta 1 metro de suelo. ¿Dónde está ese suelo? Cuando llueve, ¿el agua de qué color es? Es transparente, cristalina. En los ríos, ¿de qué color las vemos? Café, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué es café? Pura erosión. Y el mejor suelo. Mira, el otro día me contaban una gente que vinieron unos empresarios de China y querían llevarse todo el sedimento que hay en el embalse Rapel. El mejor suelo, puro limo. Extraordinario. Porque está embancado eso ya.